Elara no soñaba. El sueño era un lujo para aquellos que dormían en camas, en habitaciones con techos que los protegían de la lluvia. Para Elara, el sueño era un descenso a una oscuridad fría y maloliente, un breve respiro en el corral de cerdos donde pasaba sus noches. A sus 17 años, su mundo se había encogido a los límites de este cercado de madera podrida. Su cama era un montón de paja sucia, sus compañeros los cerdos que gruñían y se revolvían en el barro. Este no era un castigo, por una transgresión específica, era su existencia. Era la hija de la granja, la hija obesa. Después de la muerte de su madre, su padre y sus dos hermanos mayores, hombres duros y callados por la tierra, habían decidido que su presencia en la casa era una vergüenza. Su cuerpo grande era una afrenta a su estética de escasez, y su apetito un coste intolerable. Así que, con una crueldad pragmática, la habían trasladado al corral. «Los animales duermen afuera», había dicho su padre, sin mirarla a los ojos, «y tú comes como uno de ellos». La lógica era simple y brutal. Se había convertido en parte del ganado, una criatura a la que se le daba de comer las sobras y se la alojaba donde no pudiera ser vista por los vecinos. Al principio había llorado, luego había protestado, pero sus lágrimas fueron recibidas con indiferencia y sus protestas con un revés de la mano de su hermano. Así que aprendió a aceptar. La vergüenza se convirtió en el aire que respiraba. La humillación era su manta. Se convenció a sí misma de que lo merecía, de que su cuerpo era una prisión que ella misma había construido, y el corral era su celda adecuada. Durante el día trabajaba en las tareas más duras de la granja, acarrear agua, fregar los suelos, limpiar los establos. Por la noche se retiraba a su exilio de barro y paja. La mañana en que todo cambió comenzó como cualquier otra. El frío del alba la despertó, se acurrucó más profundamente en la paja, buscando un último momento de olvido antes de que comenzara el trabajo. Fue entonces cuando una sombra cayó sobre ella. Abrió los ojos esperando ver a su hermano con el cubo de las sobras, pero la silueta que se recortaba contra el cielo gris no era la de su hermano. Era un hombre alto, más grande que cualquier hombre que hubiera visto. Estaba vestido con pieles y cuero, y llevaba una larga barba canosa que le cubría el pecho. Estaba inmóvil, observándola. Elara se encogió, un grito de terror ahogado en su garganta. Pero el hombre no se movió, simplemente la miró, y su mirada no era como la de su padre o sus hermanos. No había desprecio en sus ojos, no había burla, había una intensidad tranquila, una especie de furia helada y controlada que no estaba dirigida a ella, sino a la escena que tenía delante. Era Kael, el hombre de la montaña, un sanador de animales, un herbolario, una figura legendaria y solitaria que rara vez bajaba de su ermita en las cumbres. La gente del valle lo llamaba solo cuando la muerte estaba a las puertas de su ganado, cuando el veterinario del pueblo se había dado por vencido. Su padre debió de haberlo llamado por la vaca enferma que había estado gimiendo en el establo durante días. Kael no le dijo nada a Elara, simplemente la observó por un largo momento, su mirada recorriendo la paja sucia, el barro, el cuenco de madera vacío que servía para su comida. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la casa de la granja, con pasos largos y decididos. Elara se quedó temblando sin saber qué esperar. Unos minutos más tarde oyó voces airadas. La voz grave y resonante de Kael y los ladridos defensivos de su padre. Impulsada por una curiosidad temerosa, se arrastró hasta la valla del corral y miró. Su padre, su hermano mayor y Kael estaban en el patio. Su padre parecía más pequeño de lo habitual, encogido ante la imponente presencia del hombre de la montaña. «Es un asunto de familia», estaba diciendo su padre, su voz llena de una falsa bravuconería. «Ella es perezosa y glotona, es una carga. Se le da un techo y comida, debería estar agradecida». Kael dio un paso adelante y el padre de Elara retrocedió instintivamente.
La voz de Cael, cuando habló, no era alta, pero cortó el aire de la mañana como un trozo de hielo. He visto cómo los lobos tratan a sus crías heridas con más amabilidad. He visto a los buitres mostrar más respeto por los muertos. Su mirada se posó en el padre de Elara, y no había nada de sanador en ella. Era la mirada de un juez. Yo no veo a una chica perezosa, veo una herida. Veo un acto de una crueldad tan profunda que apesta al cielo. Así que te lo preguntaré una vez. Hizo una pausa, y en el silencio que siguió, Elara pudo oír el latido de su propio corazón. ¿Quién le hizo esto? La pregunta resonó en el patio. Era una pregunta que nadie le había hecho nunca, ni siquiera ella misma. Siempre había asumido la culpa, siempre había aceptado que su condición era su propia falta. Pero la pregunta de Cael lo reformuló todo. No preguntó ¿qué te pasa?, sino ¿quién te hizo esto? Implicaba una acción, un perpetrador, una víctima. En esa única pregunta, él le devolvió una pizca de la humanidad que le habían arrebatado. El padre de Elara farfulló, sin palabras ante la acusación directa. «Es una desgracia inútil», comenzó su hermano mayor. «Silencio», ordenó Cael, y la palabra tuvo el efecto de un látigo. Se volvió hacia el padre de Elara. «La vaca en tu establo tiene fiebre pulmonar. Puedo salvarla. Te costará». «¿Cuánto?», preguntó el padre de Elara, ansioso por desviar el tema. Cael miró por encima del hombro del hombre, sus ojos encontrando los de Elara, que seguía observando desde el corral. «El precio es la chica», dijo Cael. El padre de Elara parpadeó. «¿La chica? ¿Para qué la querrías? No sirve para nada». «Eso es asunto mío», respondió Cael. «La curaré a ella también». Considéralo parte de mi pago. La llevaré conmigo a la montaña. Un trato. Otra vez, Elara era una mercancía, pero esta vez era diferente. No estaba siendo desechada, estaba siendo reclamada. La expresión del rostro de su padre fue de incredulidad, seguida rápidamente por un alivio codicioso. Se libraría de su vaca enferma y de su hija inútil en una sola transacción. «Trato hecho», dijo, casi demasiado rápido. Cael no le dio la mano, simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el corral. Abrió la cancela con un movimiento brusco. Elara se encogió, pero él pasó de largo y se dirigió a la pequeña y tosca choza donde se guardaban las herramientas. Salió con una vieja manta de caballo, áspera pero gruesa. Se la tendió a Elara. «Póntela», dijo, su voz más suave ahora. «El viento es frío en las cumbres». Sin una palabra para la familia que la había desechado, Elara se envolvió en la manta y siguió al hombre de la montaña. Mientras se alejaban de la granja, ella no miró hacia atrás. No había nada que ver. Su vida en ese lugar, su existencia como un animal avergonzado, había terminado. No sabía qué le esperaba en la montaña. Podría ser una nueva jaula, una nueva forma de servidumbre. Pero mientras caminaba detrás de la ancha espalda del hombre que le había hecho la pregunta más importante de su vida, sintió algo que no había sentido en años. No era esperanza. Era demasiado pronto para eso, pero era una chispa de posibilidad. La posibilidad de que ella no fuera la herida, sino simplemente la que había sido herida. Y esa distinción, se dio cuenta, lo cambiaba todo. Parte 2. La herida invisible. El ascenso a la montaña fue una prueba silenciosa. Cael marcaba un ritmo lento y constante, consciente de la dificultad de Elara para seguirlo. Su cuerpo, mal alimentado a pesar de su tamaño y desacostumbrado al esfuerzo prolongado, protestaba a cada paso. Sus pulmones ardían, sus tobillos se resentían, pero no se detuvo. Cada paso era un acto de desafío a la chica que había dejado atrás en el corral. Se negaba a ser débil. Cael no ofreció una mano ni palabras de aliento, pero su paciencia era una forma de apoyo en sí misma. Cuando ella tropezaba, él se detenía y examinaba una planta hasta que ella recuperaba el equilibrio.
Cuando su respiración se volvía demasiado agitada, él encontraba una razón para descansar y observar las nubes. Se comunicaba en el lenguaje de las acciones consideradas, un lenguaje que Elara, acostumbrada a la negligencia brutal, apenas sabía cómo interpretar. Llegaron a su hogar al anochecer. No era una cabaña oscura, sino una ermita de piedra y madera, construida en una ladera resguardada, rodeada por lo que parecía ser un jardín inmenso y meticulosamente cuidado. El aire olía a docenas de hierbas aromáticas, a tierra húmeda y a la promesa de curación. El interior de la ermita era a la vez un laboratorio, una enfermería y un hogar. De las vigas colgaban manojos secos de todo tipo de plantas. Los estantes de las paredes estaban abarrotados de frascos de vidrio que contenían ungüentos, tinturas y polvos de colores. En un rincón, un mortero de piedra del tamaño de un niño pequeño esperaba pacientemente. Y en el centro, una chimenea de piedra irradiaba un calor que parecía llegar hasta los huesos de Elara. Era un lugar de propósito, de conocimiento, de una calma casi sagrada. «Hay agua caliente junto al fuego», dijo Cael, su primera orden, «y ropa limpia en ese baúl. La ropa es de hombre, sencilla, pero te servirá. Cuando termines, hablaremos». Mientras Elara se lavaba en una pequeña alcoba, el agua caliente aliviando sus músculos doloridos, vio su propio cuerpo por primera vez no con los ojos de su familia, sino con los de un sanador. Vio la piel irritada por la paja sucia, los moratones de origen desconocido, la palidez de una mala nutrición. Su tamaño, que siempre había sido el foco de su vergüenza, de repente pareció secundario a la evidencia de la negligencia que su cuerpo revelaba. Cuando salió, vestida con una camisa de lino áspera y unos pantalones de lana que le quedaban grandes, Cael la estaba esperando. Le tendió no un plato de comida, sino una pequeña taza de cerámica que contenía un líquido oscuro y humeante. «Bebe», dijo, «es un té de raíz de valeriana y manzanilla. Calmará tu espíritu. La curación del cuerpo debe empezar por la calma de la mente». El té era amargo pero cálido, y sintió como un calor relajante se extendía por sus miembros. Cael no se sentó frente a ella como un interrogador, sino a su lado, junto al fuego, como un igual. «No te he traído aquí para que seas mi sirvienta, Elara», dijo, usando un nombre que ella no le había dicho, y ella se preguntó si él simplemente lo sabía o si lo había elegido para ella. «Te he traído aquí porque vi una enfermedad, y yo soy un sanador». Elara lo miró, la sospecha todavía luchando con su agotamiento. «Hay dos tipos de heridas», continuó Cael, su voz un murmullo grave. «Las que se ven, las que sangran y se rompen, y las invisibles, las que se alojan en el alma, las que te dicen que no vales nada, que mereces el barro. Esas son las más difíciles de curar». Hizo una pausa, sus ojos oscuros fijos en ella. «Tu familia te infligió ambas». El reconocimiento directo de su sufrimiento, sin eufemismos ni culpas, fue tan impactante que a Elara se le llenaron los ojos de lágrimas. «Tu cuerpo está desnutrido», dijo Cael, su tono ahora clínico y desapasionado. «Sé que parece una contradicción, pero te han alimentado con sobras, con basura. Tu cuerpo ha estado luchando por encontrar nutrientes donde no los había. Lo primero que haremos es alimentarlo, no para engordar ni para adelgazar, sino para sanar». Los días siguientes fueron una revelación. Las comidas que Cael preparaba no eran ni abundantes ni escasas, eran equilibradas. Caldos ricos en minerales hechos con huesos y hierbas, verduras de hoja verde de su jardín, pequeñas porciones de proteína como pescado de arroyo o huevo, panes densos hechos con harinas integrales. Al principio, Elara comía con su prisa habitual, con el miedo de que la comida desapareciera. «Despacio, niña», le decía Cael con calma, «saborea. La comida es una conversación. Tu cuerpo te dirá cuándo ha tenido suficiente, si aprendes a escuchar su voz en lugar de la voz del miedo». Lentamente, Elara aprendió a comer de nuevo. Aprendió a distinguir el hambre real de la ansiedad.
Descubrió que, cuando la comida era verdaderamente nutritiva, se sentía satisfecha con mucho menos. Y por primera vez en su vida comenzó a sentir energía, una vitalidad que no sabía que poseía. Kael también trató sus heridas visibles. Le dio un ungüento de caléndula para la piel irritada. Le preparó baños con sales de hierbas para sus músculos doloridos. No la trató como a una paciente indefensa, sino que le explicó cada paso, cada ingrediente, su propósito. La caléndula calma la inflamación, la consuelda ayuda a reparar los tejidos. El conocimiento es la primera herramienta de la curación. Debes entender tu propia sanación para poder reclamarla. Pero la herida más profunda, la invisible, era la más difícil de alcanzar. Elara permanecía mayormente en silencio, su voz atrapada por años de vergüenza. Se movía por la ermita con una quietud temerosa, como si esperara que en cualquier momento la echaran de nuevo al frío. Kael entendió que las palabras no podían curar esa herida, así que usó un lenguaje diferente. Una tarde encontró a Elara mirando con nostalgia un pequeño trozo de tela bordada que había logrado conservar, el único recuerdo de su madre. Kael se sentó a su lado. «¿Tu madre que enseñó a coser?», dijo. Elara asintió. Al día siguiente, Kael le trajo un trozo de lino limpio y una caja con hilos de seda de colores que debían de haberle costado una pequeña fortuna. «El jardín necesita un nuevo mapa», dijo. «He dibujado el contorno de los bancales, pero quiero que tú bordes las plantas, cada una en su lugar, con sus verdaderos colores». Le estaba dando una tarea que no era una labor, sino un arte. Una tarea que requería paciencia, habilidad y un ojo para la belleza. Le estaba devolviendo una parte de sí misma que creía perdida, una conexión con su madre, un lenguaje que no requería palabras. Durante las siguientes semanas, Elara se sentó junto al fuego por las noches, no ociosa, sino trabajando en el mapa bordado. A medida que sus agujas daban vida a las flores de manzanilla, a las hojas de menta, a las espirales de la valeriana, sentía que estaba cosiendo las partes rotas de su propio espíritu. Cada puntada era un pequeño acto de creación, una refutación a la idea de que era inútil. Kael nunca la elogiaba directamente, pero a veces se detenía detrás de ella y observaba su trabajo en silencio. Y en ese silencio, Elara no sentía juicio, sino una profunda y sanadora aceptación. La herida invisible aún estaba allí, pero por primera vez sentía que no estaba sola en la oscuridad. Tenía un guía. Y estaba empezando a creer que, tal vez, solo tal vez, la curación era posible. Parte 3. El jardín de los nombres. Una vez que las heridas físicas de Elara comenzaron a sanar y una frágil rutina de confianza se estableció entre ella y Kael, su verdadera educación comenzó. No tuvo lugar en el interior de la ermita, frente a la chimenea, sino afuera, en el vasto y complejo mundo del jardín de Kael. Este jardín no era un simple huerto, era una biblioteca viviente, un santuario de la botánica medicinal que se extendía por toda la ladera de la montaña. Un sanador que no conoce sus plantas es como un escriba que no conoce sus letras, dijo Kael una mañana llevándola al primer bancal. Hoy no trabajarás, hoy aprenderás nombres. Kael creía que nombrar algo era el primer paso para entenderlo. Nombrar era un acto de reconocimiento, de otorgar identidad y valor. Y para Elara, que se había sentido anónima e inútil durante tanto tiempo, el acto de aprender los nombres de las plantas se convirtió en un poderoso ejercicio de redefinición. Comenzaron con las hierbas más comunes. Kael le mostró la manzanilla, sus pequeñas flores como soles en miniatura. «Observa, Elara», dijo, su voz tranquila y metódica. «No solo mires la flor, mira la hoja, fina como un helecho. Huele su aroma a manzana, toca su tallo. La manzanilla te habla de calma. Su nombre mismo suena a paz. Se usa para los nervios, para el insomnio, para un estómago asustado. Es una amiga gentil».
Pasaron a la menta, con su aroma vigorizante y sus hojas de bordes dentados. La menta es audaz, despierta los sentidos, despeja la mente. Es para cuando el espíritu está aletargado, cuando se necesita claridad. Día tras día exploraron el jardín. Cael le enseñó a distinguir entre docenas de plantas que para un ojo inexperto parecían idénticas. Le enseñó que la digital, con sus hermosas flores en forma de campana, era un poderoso remedio para el corazón en la dosis correcta, y un veneno mortal si se excedía. La naturaleza no es ni buena ni mala, Elara, le explicó, mientras le mostraba la planta con extremo cuidado. Simplemente es. El poder reside en el conocimiento. La diferencia entre una medicina y un veneno es a menudo solo una cuestión de sabiduría. Esta lección resonó profundamente en Elara. Empezó a pensar en su propio cuerpo, en su peso. La sociedad del valle lo había llamado malo, un veneno para la reputación de su familia. Pero quizás se atrevió a pensar solo era una cuestión de perspectiva. Quizás su cuerpo no era inherentemente malo, sino simplemente suyo. Una forma de ser ni mejor ni peor que la delgadez de su hermano. A medida que aprendía los nombres y las propiedades de las plantas, Elara comenzó a ver el mundo de una manera completamente nueva. Un paseo por el bosque ya no era un simple paseo, era un viaje a través de una farmacia viviente. Veía la corteza de sauce y pensaba en el alivio de la fiebre. Veía las bayas de saúco y pensaba en la protección contra los resfriados. Veía el hipérico y pensaba en un bálsamo para el espíritu triste. Cael la animó a usar todos sus sentidos. Le hizo probar las hojas agrias de la acedera, oler la resina medicinal del pino, sentir la textura cerosa de las hojas de la consuelda. Y lo más importante, la animó a escribir. «Tu memoria es buena, pero el papel es un mejor guardián», dijo, dándole un grueso cuaderno de cuero. Crea tu propio herbario. Dibuja cada planta. Anota su nombre, sus propiedades, dónde crece, cuándo florece. Hazlo tuyo. El cuaderno se convirtió en la posesión más preciada de Elara. Se pasaba las tardes sentada en el jardín, dibujando con un detalle meticuloso. Descubrió que tenía talento para el dibujo, una habilidad para capturar la esencia de cada planta en el papel. El acto de dibujar la obligaba a observar aún más de cerca, a notar los patrones de las venas en una hoja, la forma en que los pétalos se curvaban. Mientras dibujaba y escribía, su tartamudez, que todavía aparecía cuando estaba nerviosa, casi desaparecía. El lenguaje de la botánica era preciso, tranquilo, no requería la rapidez del habla cotidiana. Podía tomarse su tiempo para formar las palabras en su mente antes de escribirlas. Arctostaphilus uva ursi escribió, galluva, buena para las dolencias de la vejiga. Crece en suelos pobres y arenosos. Sus hojas son como pequeñas cucharas de cuero. El jardín no solo le enseñó sobre las plantas, sino también sobre los ciclos de la vida. Vio cómo las flores se convertían en frutos, cómo los frutos dejaban caer sus semillas y cómo de esas semillas nacía una nueva vida. Vio cómo las plantas morían en otoño, sus cuerpos descomponiéndose para nutrir el suelo para la primavera siguiente. Comprendió, de una manera visceral que ningún sermón podría haberle enseñado, que la muerte no era un final, sino una transformación. Un día, Cael la llevó a la parte más salvaje del jardín, un área que parecía descuidada en comparación con los bancales ordenados. «Este es el bancal de las malas hierbas», dijo con una sonrisa. «El diente de león que los granjeros arrancan con furia. Sus raíces son un tónico para el hígado. La ortiga que pica. Sus hojas, una vez cocidas, son más nutritivas que la espinaca. La bardana con sus molestas rebabas. Su raíz es uno de los mejores purificadores de la sangre». Miró a Elara. La gente a menudo desecha lo que no entiende. Llaman a las cosas malas hierbas o inútiles porque no se han tomado el tiempo de conocer su verdadero propósito. La implicación era clara y directa. Esa tarde, Elara se dibujó a sí misma en la última página de su cuaderno.
No dibujó su rostro ni su cuerpo. Dibujó la silueta de una planta robusta y de hojas anchas, una que no había visto en ningún libro. Una planta sin nombre. Debajo escribió: crece en suelos pobres, resistente a la crueldad, propiedades desconocidas, pero probablemente fuertes. Era la primera vez que se definía a sí misma en sus propios términos. El jardín le había dado más que conocimientos botánicos. Le había dado un lenguaje para entender su propio valor. Al aprender los nombres y el propósito de todo lo que la rodeaba, estaba, lenta pero seguramente, aprendiendo a nombrar y valorar a sí misma. La chica que había sido tratada como un animal sin nombre en un corral, estaba encontrando su lugar en el intrincado y decidido ecosistema de la vida, y estaba empezando a creer que ella también tenía un propósito. Parte 4. La sanación de un cordero. La prueba que consolidó la transformación de Elara llegó en forma de una pequeña vida temblorosa. Una mañana de primavera, un joven pastor de un valle vecino hizo el arduo viaje hasta la ermita de Cael. Llevaba en sus brazos un cordero, apenas de unas semanas de vida, cuya pata trasera colgaba en un ángulo antinatural. Se cayó por un barranco, explicó el pastor, su rostro lleno de angustia, y tiene fiebre, no quiere comer. Mi padre dijo que solo usted podría salvarlo. Cael examinó al animal con sus manos expertas. El cordero balaba débilmente, su pequeño cuerpo temblando de dolor y miedo. La pata está rota, limpia, pero la fiebre es lo que me preocupa, dijo Cael. Se volvió hacia Elara, que observaba en silencio. Tú has estado estudiando las hierbas para la fiebre, y has visto cómo entablillo las patas de los zorros atrapados en las trampas. Este será tu paciente. Elara se quedó helada, el pánico se apoderó de ella. ¿Ella? ¿Cuidar de una criatura viva? Había aprendido los nombres, había dibujado las plantas, pero la idea de aplicar ese conocimiento, de tener una vida dependiendo de sus acciones, era aterradora. No sé si, comenzó, su tartamudez regresando con la fuerza de su miedo. Yo sí lo sé, dijo Cael con una calma inquebrantable. El conocimiento que no se usa es como la semilla que no se planta, se pudre. Yo estaré aquí para guiarte, pero las manos que lo sanen deben ser las tuyas. El joven pastor se fue, dejando al cordero al cuidado de Elara. La responsabilidad era un peso abrumador. Miró al pequeño animal y en sus ojos asustados vio un reflejo de su propio terror la noche que Cael la había encontrado. Esa conexión, esa empatía, fue lo que finalmente superó su miedo. «Está bien», susurró al cordero, su voz temblorosa. «Te cuidaremos». Su primera tarea fue preparar un té antipirético. Con las manos todavía temblorosas, fue al jardín. Su mente, que momentos antes era un caos de dudas, se enfocó. Recordó las lecciones de Cael: corteza de sauce, flores de milenrama, un poco de menta para calmar el estómago. Recolectó las hierbas, sintiendo sus texturas, oliendo sus aromas, repitiendo sus nombres en su mente como un mantra. Preparó la infusión, la coló y la enfrió. Luego vino el desafío de administrársela al cordero. El animal estaba demasiado débil y asustado para beber. Cael le mostró cómo sostener suavemente la cabeza del cordero y usar una pequeña jeringa de cuero para introducir el líquido en su boca, poco a poco, dándole tiempo para tragar. La mano de Elara, que había aprendido la delicadeza al bordar, fue sorprendentemente firme y gentil. Luego vino la pata rota. Cael le hizo preparar una cataplasma de raíz de consuelda machacada, conocida como la hierba de los huesos. Mientras la preparaba, Cael talló 2 pequeñas tablillas de madera. «Ahora la parte más difícil», dijo. «Tienes que alinear el hueso, tienes que ser rápida y segura, tu vacilación solo le causará más dolor». Con el corazón en la garganta, Elara palpó la pequeña pata. Sintió el hueso roto bajo la lana. Respiró hondo, recordó la mirada de confianza de Cael y con un movimiento rápido y preciso alineó el hueso.
El cordero baló de dolor, un sonido que le partió el corazón a Elara, pero no vaciló. Rápidamente aplicó la cataplasma y sujetó las tablillas con tiras de lino limpio. Durante los siguientes 3 días, Elara no se apartó del lado del cordero. Dormía en el suelo junto a la pequeña caja que le habían preparado. Le administraba el té cada pocas horas. Le cambiaba el vendaje. Le susurraba palabras de consuelo. Su voz, al hablar con el animal indefenso, perdiendo casi por completo su tartamudez. Se dio cuenta de que el acto de cuidar a otra criatura la estaba sanando a ella. Al proyectar toda su concentración y empatía hacia el exterior, sus propias heridas internas parecían menos importantes. Estaba tan enfocada en el sufrimiento del cordero que no tenía tiempo para pensar en el suyo propio. Descubrió en sí misma una reserva de paciencia y ternura que no sabía que poseía. En la mañana del 4.º día, la fiebre del cordero había cedido, y cuando Elara le ofreció un cuenco con un poco de leche de cabra diluida, el cordero, por primera vez, bebió con avidez. Una oleada de triunfo y alivio inundó a Elara, tan poderosa que tuvo que sentarse. Había funcionado. Su conocimiento, sus manos, habían traído a una criatura de vuelta del borde de la muerte. Kael, que había estado observando desde la distancia, se acercó. Puso una mano en el hombro de Elara. «La curación es un intercambio sagrado, Elara», dijo en voz baja. «Para sanar a otro, primero tienes que encontrar al sanador dentro de ti. Y tú lo has encontrado». En las semanas que siguieron, el cordero, al que Elara había llamado Valiente, se recuperó por completo. Se convirtió en su sombra, siguiéndola por el jardín mientras trabajaba. La pequeña criatura cojeante era un testimonio andante de su nueva identidad. Un mes después, el joven pastor regresó. Se quedó asombrado al ver a su cordero, no solo vivo, sino corriendo por el claro, su pata casi completamente curada. Ofreció a Kael una bolsa de monedas de plata. Kael negó con la cabeza. «El pago no es para mí». Miró a Elara. Elara, sintiéndose tímida pero también orgullosa, se adelantó. «No quiero dinero», dijo, su voz clara, «pero si tienes un exceso de lana este año, un vellón sería un buen intercambio». El pastor sonrió aceptando el trato. Cuando se fue, con Valiente a salvo en sus brazos, Elara se sintió diferente. No solo había curado a un animal, había participado en la economía de la montaña, no como una carga, sino como una proveedora de un servicio valioso. Había establecido su propio valor, no con palabras, sino con hechos. Esa noche añadió una nueva entrada a su herbario. No era una planta, era un dibujo del cordero, de pie con orgullo sobre sus 4 patas. Debajo escribió: «Valiente. Propiedades. Enseña que cuidar de los rotos es una forma de reparar el propio corazón. Dosis. Una según sea necesario». La chica que había sido tratada como un animal había encontrado su humanidad al sanar a uno. Parte 5. La fiebre del valle. La noticia de la recuperación del cordero se extendió por los valles como las semillas del diente de león en el viento. La reputación de Kael, ya considerable, creció, pero ahora se añadían susurros sobre su nueva aprendiz, la chica robusta que poseía un toque sanador. Para la mayoría de la gente del Valle de Elara, eran solo cuentos, folclor de la montaña. Pero en su antiguo hogar, la historia fue recibida con incredulidad y desdén. «Esa inútil», se burlaba su hermano mayor. «Probablemente fue el viejo quien hizo todo el trabajo». Elara no sabía nada de esto. Su mundo era la montaña, y su vida se había asentado en un ritmo de aprendizaje y práctica. Bajo la guía de Kael, su conocimiento se profundizó. Pasó de las curas simples a los remedios complejos. Aprendió a hacer tinturas, a destilar aceites esenciales, a combinar hierbas para crear efectos sinérgicos. Su confianza floreció junto con las plantas de su jardín. Luego, a finales del verano, cuando el aire estaba pesado y húmedo, la enfermedad llegó al valle.
Comenzó como una tos seca, luego se convirtió en una fiebre alta que dejaba a sus víctimas débiles y sin aliento. Era la misma fiebre pulmonar que había afectado al cordero, pero en los humanos era mucho más virulenta. El viejo médico del pueblo recetaba sangrías y oraciones, pero la enfermedad se extendía sin control. La gente empezó a morir. El pánico se apoderó del valle. El miedo, como siempre, buscó un chivo expiatorio. Algunos culparon a los viajeros. Otros, en susurros temerosos, recordaron a la chica maldita que había sido enviada a la montaña, preguntándose si su exilio había enfadado a Dios. La iglesia redobló sus sermones sobre el pecado y el arrepentimiento, pero las oraciones no bajaban la fiebre. Una noche, un visitante desesperado llegó a la ermita. Era un granjero, un vecino de su antigua casa, un hombre que siempre la había ignorado, pero que nunca había sido cruel con ella. Su rostro estaba demacrado por el agotamiento y el miedo. «Es mi hija pequeña, Elara», dijo, usando su nombre con un respeto que nunca antes le había mostrado. «Tiene la fiebre. El médico dice que no hay nada que hacer. Mi esposa, ella recordó la historia del cordero. Me envió. Por favor, sé que es mucho pedir, pero...» Cael lo hizo pasar y le dio un té calmante. Escuchó la historia del granjero, su rostro volviéndose cada vez más sombrío. «Conozco esta enfermedad», dijo Cael. «Las hierbas para tratarlas son potentes, pero deben prepararse correctamente y deben administrarse a tiempo». El granjero lo miró con una esperanza desesperada. «Vendrá usted, le pagaremos lo que sea». Cael miró sus propias manos, nudosas y temblorosas por la edad. Luego miró a Elara. «Mi tiempo para bajar a los valles ha pasado, amigo mío», dijo suavemente. «Mis piernas ya no aguantan el viaje, pero mi conocimiento sí puede viajar». El granjero miró a Elara, su esperanza vacilando. «¿La chica? Pero...» «Ella es la única que puede ayudarlos ahora», dijo Cael con una finalidad que no admitía discusión. «Ella conoce las hierbas tan bien como yo. Sus manos son más firmes, su corazón es más fuerte». Elara sintió una oleada de terror tan fría como el agua del arroyo en invierno. ¿Volver al valle? ¿Volver al lugar de su humillación, de su dolor? ¿Enfrentarse a su familia, a la gente que la había despreciado y desechado? La idea era impensable. El corral, la vergüenza, el dolor, todo volvió a ella en un instante. «No puedo», susurró, retrocediendo. Caed esperó a que el granjero saliera a tomar aire y luego se volvió hacia ella. «Mírame, Elara». Su voz era suave pero firme. «Pasé la mitad de mi vida huyendo del sufrimiento de los demás porque una vez fracasé. Me escondí aquí, en mi jardín, y me dije a mí mismo que era sabiduría, cuando en realidad era cobardía. Te he enseñado a sanar, pero el propósito de la sanación no es solo cuidar de uno mismo, es llevar esa curación al mundo, especialmente a los lugares que más la necesitan». «Pero ellos me odian», dijo Elara, las palabras apenas un soplo. «No te odian a ti, niña, odian lo que no entienden, tienen miedo, y el miedo los hace crueles». Puso una mano sobre su hombro. «No te estoy pidiendo que los perdones, te estoy pidiendo que seas la sanadora que sé que eres. No lo hagas por ellos, hazlo por la niña pequeña que se está muriendo. Hazlo por el cordero que salvaste. Hazlo por ti misma, para demostrar que los fantasmas de ese corral ya no tienen poder sobre ti». Sus palabras deshicieron el nudo de miedo en el pecho de Elara. Tenía razón. Esto no se trataba de su pasado. Se trataba de quién se había convertido. Era una sanadora, y un sanador no puede dar la espalda al sufrimiento. Con una nueva resolución, se puso de pie. «Dime qué necesitas que haga», dijo al granjero cuando volvió a entrar. Pasaron el resto de la noche preparando. Elara se movía por la ermita con una eficiencia tranquila, seleccionando las hierbas, las raíces y las cortezas que necesitaría. Cael le dio instrucciones precisas, no solo sobre los remedios, sino sobre cómo protegerse a sí misma, sobre cómo enseñar a otros a preparar las medicinas. Al amanecer, Elara estaba lista. Llevaba una gran alforja de cuero llena de los tesoros de su jardín. Se despidió de Cael en la puerta.
Recuerda lo que eres, Elara, le dijo él, sus ojos llenos de una confianza que era el mayor regalo que le había dado. No eres la chica que se fue, eres la mujer que regresa. Mientras descendía por el sendero, el sol saliendo a su espalda, Elara sintió el peso de su misión. Estaba aterrorizada, pero por debajo del miedo había una corriente de fuerza que no sabía que poseía. No estaba volviendo como una víctima, estaba volviendo como una sanadora, armada no con armas, sino con el conocimiento de la tierra. Estaba llevando el corazón de la montaña al corazón enfermo del valle. Parte 6. La curandera. La llegada de Elara al valle fue recibida no con fanfarria, sino con una mezcla de asombro, escepticismo y desesperación. La noticia de su venida, llevada por el granjero agradecido, se había extendido como un reguero de pólvora. Cuando llegó a las afueras del pueblo, un pequeño grupo de aldeanos la esperaba. Vieron a una mujer joven y robusta, vestida con ropas prácticas, con una calma en sus ojos que no recordaban. No era la chica torpe y avergonzada que había sido. Irradiaba una autoridad silenciosa. Su primer destino fue la casa del granjero. Su hija pequeña ardía de fiebre. Sin perder tiempo en saludos, Elara se puso a trabajar. Pidió agua hirviendo, sacó sus hierbas de la alforja y comenzó a preparar la primera decocción de corteza de sauce y milenrama. Su voz era tranquila y segura mientras explicaba a la madre de la niña cómo administrar el remedio. No había rastro de su antigua tartamudez. La urgencia y el propósito habían borrado los últimos vestigios de duda de su lengua. Dejó instrucciones claras y suficientes hierbas para varios días, y luego se dirigió a la siguiente casa y a la siguiente. El pueblo se convirtió en su hospital. En cada hogar encontraba el mismo miedo y la misma enfermedad. Y en cada hogar ofrecía el mismo remedio, no solo las hierbas, sino también su calma, su conocimiento y su confianza inquebrantable en el poder curativo de la naturaleza. Finalmente, tuvo que enfrentarse a su propio pasado. Llegó a la granja donde había crecido. Encontró a su hermano mayor sentado en el porche, con la cabeza entre las manos. Su padre le dijo estaba en cama, gravemente enfermo. Su hermano menor también. Elara entró en la casa que la había repudiado. El aire estaba viciado y olía a enfermedad. Encontró a su padre en su dormitorio, su cuerpo robusto, debilitado y tembloroso por la fiebre. Cuando él la vio, sus ojos se abrieron de par en par, una mezcla de miedo y vergüenza. Ella no dijo, te lo dije, no habló de justicia ni de castigo, simplemente se acercó a su cama como lo habría hecho con cualquier otro paciente. Le tomó el pulso, le examinó la respiración. Luego se volvió hacia su hermano. Necesito agua limpia y un fuego constante, dijo, su voz desprovista de emoción. Era la voz de una sanadora, no la de una hija. Su hermano, el mismo que la había llamado inútil, obedeció sin una palabra. Durante 2 días, Elara cuidó de los hombres que la habían arrojado a un corral. Los trató con la misma habilidad y desapego profesional que había mostrado a todos los demás. Les administró los remedios, les aplicó paños fríos, los obligó a beber caldos nutritivos que preparó en la misma cocina donde una vez había robado comida. En la segunda noche, la fiebre de su padre cedió. En un momento de lucidez, él la miró, sus ojos llenos de lágrimas de vergüenza. Elara, susurró, su voz ronca, lo siento. Ella simplemente asintió. No había necesidad de más palabras. El acto de su regreso, de su cuidado, era una respuesta más poderosa que cualquier sermón sobre el perdón. Cuando la enfermedad comenzó a remitir en todo el valle, la gente empezó a ver a Elara de otra manera. Ya no era la chica obesa, la paria. Era la curandera. Le ofrecieron dinero, regalos, comida. Ella aceptó solo lo que necesitaba y a menudo pedía que, en lugar de pago, compartieran sus excedentes con los vecinos menos afortunados. Estaba sanando no solo los cuerpos, sino también el tejido de la propia comunidad, reemplazando el miedo y la escasez con la generosidad.
Cuando su padre y sus hermanos estuvieron fuera de peligro, el ara supo que su trabajo allí había terminado. Hizo las maletas, su alforja ahora mucho más ligera. Su padre le suplicó que se quedara. «Esta es tu casa, Elara», le dijo. Ella miró alrededor de la habitación familiar y luego por la ventana, hacia la silueta distante de la montaña. «Mi hogar está allí arriba», dijo suavemente. Su regreso a la montaña fue un triunfo silencioso. Kael la recibió no con elogios, sino con una simple taza de té caliente. Pero en sus ojos ella vio un orgullo tan profundo como el propio bosque. El ara nunca volvió a vivir en el valle, pero su conexión con él no se rompió. Se convirtió en la curandera de la montaña, una figura a la que la gente acudía en busca de sabiduría y curación. A cambio de sus remedios, le traían noticias, libros, semillas para su jardín. Su cuerpo nunca cambió drásticamente. Siguió siendo una mujer robusta y fuerte, pero ya no se veía a sí misma a través de los ojos del juicio. Su cuerpo era su herramienta, su fortaleza, el recipiente del vasto conocimiento que había adquirido. Era un cuerpo que podía caminar durante horas por la montaña, que podía acarrear hierbas y leña, que podía trabajar desde el amanecer hasta el anochecer. Era un cuerpo bueno y fuerte, y era suyo. Kael le había hecho una pregunta que lo había cambiado todo. ¿Quién le hizo esto? Y ella había pasado el resto de su vida respondiéndola, no buscando venganza, sino convirtiéndose en la antítesis de la crueldad que había sufrido. Se convirtió en la persona que sana las heridas, tanto las visibles como las invisibles. La chica que fue abandonada en la oscuridad de un corral había encontrado su propósito al traer la luz de la curación a los demás, convirtiéndose en la guardiana silenciosa y poderosa de la vida en la montaña.